Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sentados ustedes, bienvenidos a Buen Provecho. A este Buen Provecho con Neomar Hernández, donde vamos a hacer el análisis de la semana. A pesar del frío de la cabina, la gripe, todo, bueno, aquí estamos. Nosotros también somos humanos venezolanos, padecemos y sufrimos como todos y cada uno de ustedes que nos está acompañando por las diferentes redes y por el canal de YouTube, Periscope en tiempo real y nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Bueno, yo los viernes generalmente cedo mi espacio de la editorial a nuestro queridísimo Neomar, primero porque sus fans me lo agradecen y luego porque todos sabemos que él necesita expresarse y hablar, pero yo le voy a colocar aquí una sábana de temas para que analicemos, porque me encanta escuchar a Neomar y sobre todo me encantaría saber su opinión, qué piensa sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido aquí en nuestro país. De pronto Neomar aparece un contralor. Es un contralor un país que ha sido barrido, arrasado, saqueado por la corrupción. Se han robado bancos. Yo siempre pongo el ejemplo, se han robado el Banco Industrial 2 veces. Y aquí nadie dijo, ni esta boca es mía. Odebrecht. Decía uno de los dueños de Odebrecht en pleno juicio, ojalá la oposición y ojalá en Perú hubiesen sido tan condescendientes con la trama de corrupción como fue la de Venezuela, ¿no? Nos imaginamos la cantidad de millones. En una comisión de Contraloría que desde hace 3 años tiene archivos y archivos de casos de corrupción, aparece de pronto un contralor, además, designado por la constituyente cubana, que no tiene ningún tipo de legalidad y no es un poder constituido en Venezuela, aun cuando nos levanten expedientes por no reconocerlo. Las sanciones, bueno, ellos ya lo sabíamos y ya lo habíamos dicho aquí, las sanciones iban a llamar bloqueo, utilizando la retórica, porque ellos no son originales, ellos se copian de Fidel Castro. Entonces la retórica de Fidel Castro, que por culpa del bloqueo no hay medicinas, no hay alimentos, y entonces se está muriendo la gente en Venezuela. Y bueno, y por ahí se van, y por supuesto, los resultados de Argentina. Estamos preparados para gobiernos neoliberales, no solamente en Argentina, sino aquí en Venezuela. Neomar, bienvenido a Buen Provecho. Gracias nuevamente, Thais. Y es para mí un motivo de mucha alegría que te estés reincorporando esta semana y retomemos nuestra dinámica de los viernes. Una alegría muy grande para mí, de verdad. ¿Por qué no descansaste? He tenido otras cosas en el camino. Porque Blanca Rosa prometió descansar y me dijo, no pude descansar. Abandonó no, tú sabes, en Venezuela es muy difícil eso del descanso porque siempre ocurren cosas, ¿no? E independientemente de que el tema macro, de que el gran paraguas de la política nacional ahorita, que es el caso Oslo-Barbados, esté como en medio de grandes reservas, porque nadie sabe qué termina ocurriendo allí, más allá de que lo último que supimos es que Maduro se levantó, y de que no le tenemos mucha fe al mecanismo per se, ni tú misma le tienes fe al mecanismo, porque de eso hablamos hace 3 semanas, imagínate tú, cuando hicimos el último análisis de la semana acá. Independientemente de eso, siempre hay cosas que ocurren en Venezuela, ¿no? Entonces uno no puede simplemente colgar los guantes, no es así. Ahora, qué curioso esto que tú estás diciendo del Contralor,
Pues yo me estoy enterando que Elvis Amoroso es contralor de la República A mucha Chavista gente, de Maduro, ¿no? Mucha gente se enteró ayer. Sí, yo me estoy enterando. Imagínate tú, Elvis Amoroso, ¿no? Que incluso hasta sus títulos académicos creo que como profesional del derecho están en entredicho. Ya se decía, porque Elvis Amoroso creo que lo postularon como magistrado. O sea, a Elvis Amoroso lo han colocado en varias posiciones a conveniencia, ¿no? De las distintas facciones del régimen, ¿no? O sea, además de que creo que es ficha de cabello, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero volviendo a lo importante y al asunto de la corrupción y la Contraloría en Venezuela y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, no de la constituyente, sino de la legítima, hay una situación que nos generó a nosotros los venezolanos como mucha expectativa en el año 2015, y era que la Asamblea Nacional podía avanzar en un tema esencial, que era el tema de Contraloría y el tema de descubrir los guisos, todas las tramas de corrupción. Porque ¿qué dijimos los venezolanos? Nada, ya estamos listos teniendo una Asamblea Nacional que tenga en su mayoría a factores democráticos. Lo que va a ocurrir es que tenemos la caída del régimen a la vuelta de la esquina, porque van a citar a los ministros, porque los ministros van a tener que ir y porque esos ministros van a quedar en evidencia, porque no hay ni uno que se salvase. Claro, hay unos que son más escandalosos que otros. Por ejemplo, iba a ser muy escandaloso el caso de Rafael Ramírez y PDVSA, iba a ser muy escandaloso los casos del Ministerio de la Defensa, iban a ser muy escandaloso una cantidad de ministerios que tienen como grandes temas de corrupción. Los ministros de infraestructura. O aquellos que citara la Comisión de Finanzas para que rindieran cuentas de los dineros que les habían entregado en las anteriores administraciones del Poder Legislativo. Y si este fuese un país normal y fuese una democracia, ya de hecho, pero estoy completamente seguro, Thais, el régimen hubiese colapsado, porque esa hubiese sido una manera de atacar claro, la continuidad del régimen. Yo estoy viendo, por ejemplo, ahorita o medianamente respetuosos de algunas de las sí, normas aún estando dentro de Latinoamérica, ¿no? Sí, que tiene muchas falencias institucionales y todo, sí, pero hubiese sido una manera de que los que no somos chavistas hubiésemos dado el traste democráticamente con el chavismo. Bueno, la Asamblea hace su trabajo, los ministros comparecen, los ministros quedan en evidencia, son destituidos, se genera una crisis de gobernabilidad, se genera una crisis de opinión pública y el régimen tiene que ceder paso. El propio Maduro es investigado por el caso de Maduro termina, porque todos los caminos terminan llevando a Roma y todo lleva a Maduro, porque es presidente de la República, autoriza todo este tipo de cosas y cae el régimen. De hecho, la gran pregunta es cómo Venezuela, siendo el país, y todavía hacemos esta pregunta siempre, con el caso de Brecht, donde después de Brasil es el país donde más dinero se invirtió por el caso de Brecht, en Venezuela no hay ni un solo imputado. Nicolás Maduro fue imputado el año pasado. Esa investigación la llevó, por cierto, el presidente encargado Juan Guaidó en la Comisión de Contraloría, y el Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, lo imputó. Debió ese mismo día y haberlo ido a buscar la Fuerza Armada Nacional. No hay ni un solo preso, reformulo, no imputado, porque es verdad. Imputado entonces está hasta Maduro. Pero no hay ni un solo preso cuando en otros países hay gobiernos que han colapsado por todo esto. ¿Pero a dónde lleva todo este análisis? Bueno, que un mecanismo que era perfectamente válido dentro de los cauces de la democracia frente a una situación de un gobierno que no puede mantenerse dentro de esos cauces, hubiese sido relevado, no ha podido ser. Y no ha podido ser, yo en este caso tengo que decirlo sí, porque la Asamblea Nacional ha hecho su trabajo, una comisión de Contraloría, investigó casos, pero obviamente aquella famosa promesa de campaña que a nosotros se nos alumbraban los ojos, porque en 2015 todavía creíamos que estábamos en una democracia, y que sí, efectivamente tenemos la mayoría y citamos ministros, los tipos van a ir felices de la vida y van a consignar la documentación de todos los contratos y las licitaciones públicas y todo. Yo me acuerdo mi emoción. Claro, porque dijimos, ya esto está listo, ya la tarea está hecha. La otra parte era, bueno, no, ni siquiera investigas nada, sino que vas a otras elecciones y los tipos pierden y entregan, ¿no? Y no van a entregar, o sea, ni van a comparecer, ni van a entregar. Esa es la fecha en la que yo digo que ellos decidieron no medirse nunca más con nosotros. Yo recuerdo que tú siempre dijiste eso y es una enseñanza aprendida que creo que tenemos que tener. Yo ahorita estoy viendo, por ejemplo,
En Netflix estoy viendo Designated Survivor y entonces esto es como un tipo llega a la presidencia de los Estados Unidos, creo que la has visto. Claro. Bueno, y entonces tú ves La los similitud. escándalos que se generan Sí. por tonterías. Sí, Tú dices, sí, sí. bueno, no son tonterías, la función pública siempre tiene que ser pulcra y todo lo demás, pero tú ves los escándalos que se generan en cada episodio al presidente, que es un tipo muy buena nota, de los Estados Unidos, Tom Kirkman, y tú dices... Caramba, pero es que imagínate tú si esta gente conociese la realidad venezolana. Entonces, en esa situación estamos parados para que después salga un tipo como Elvis Amoroso a dar clases de moral y de moralina, ¿no? Entonces el tipo sale y empieza que no, que él va a inhabilitar y tal, que no es nada muy distinto, por cierto, de lo que ha hecho su antecesor, que era Galindo, que inhabilitó un poco de gente, y el que estaba antes de él, que era ya fallecido, ¿no? Rusián, fue el contralor anterior, ¿no? Y ya inhabilitó a bastante gente. Eso es una vieja práctica del chavismo. Como yo soy institucionalista y tú lo sabes, y por eso yo me aferro y veo desde una visión distinta. Afortunadamente tenemos un procurador que ha hecho una aclaratoria que quiero comentarte, leerte y compartirla con nuestra audiencia. Ha dicho nuestro procurador, José Ignacio Hernández, ni la Contraloría General de la República puede dictar inhabilitaciones políticas, ni quien usurpa el cargo de contralor puede dictar ninguna decisión válida. Siguen insistiendo en revertir con forma jurídica lo que es una clara persecución política. Así es. Yo sé que cuesta verlo, ¿no? Pero estamos cogiendo un poquito de forma institucional. Hay quien aclare y diga esto. No tenemos por qué inventar otras cosas. Vamos a ceñirnos a lo que dice el procurador, que es absolutamente cierto. Es legalista. Sí, el problema, Thaís, es que el camino legalista en Venezuela parece allanado, ¿no? Pero hacia su debacle. O sea, yo creo que el camino legalista en Venezuela, más allá del mundo del derecho, del que todo demócrata es respetuoso, porque por algo, y los liberales también, porque por algo uno cree en el imperio de la ley y todo lo demás, en Venezuela está en los libros. Ahora. Y en los expedientes. Yo sé que tú eres muy respetuosa del mundo del derecho, además eres abogada y has trabajado en el área, pero queda como un poco para la anécdota, porque tú dices, bueno, y por eso es que a veces yo a veces tengo, o sea, me generan dudas la gente que parte de diagnósticos que dicen, bueno, porque recuerden que la solución está en la Constitución y partimos del artículo tal y pascual, o no, es que Nicolás Maduro está violando, y tú siempre lo dices, por cierto. Maduro violó ¿cuántos artículos de la Constitución Nacional para convocar las elecciones, disque elecciones del año pasado? 30 y tantos. No, primero violó más de 60 artículos de la Constitución para convocar, elegir e instalar la constituyente cubana y todos los derechos políticos de los venezolanos. De ahí nace, por eso es que hasta Suiza, aquí no, el mundo no levantó su voz ni por los muertos, ni por los presos políticos, ni por los torturados. El mundo, y fíjate lo importante que es el marco jurídico nacional de los países e internacional, que más de 60 países alzaron su voz y fue cuando se dieron cuenta que aquí había una dictadura, porque no le importó violar 60 artículos de la Constitución y tus derechos políticos y los míos, porque tú y yo no nos podíamos postular para esa constituyente. De manera que todo el marco legal de los derechos políticos, que es un marco que está adherido al CNE, todos esos derechos fueron violados. Eso es lo que dispara las alarmas. Luego, esa constituyente, que es nula de toda nulidad, convoca a petición de él esas elecciones del 30 de mayo del año pasado. Y ese CNE, que por allí alguien dijo, pero es que es el mismo CNE que hizo las elecciones donde ganaron los diputados. No es el mismo CNE, vamos a aclarar. Una cosa es aquel CNE del 2015 y otra cosa es el CNE que se arrodilló cual súbdito ante la constituyente cubana. Son dos CNE, aun cuando estén compuestos por los mismos personajes. Es la misma gente. Es la misma gente, pero sus orígenes son distintos. O mejor dicho, hay actuaciones que ya los delegitiman. Sí, de cara a lo internacional, sobre todo. Entonces, por eso es que no es el mismo CNE. No es el mismo CNE. Claro, pero lo que arguye esta gente que tú estás diciendo muy acertadamente es que son los mismos rectores y que por ende eso no influye sobre el resultado final de una elección. A mí no me importa, yo no me salgo de mi marquito legal porque pierdo. Porque el problema es acá, lo que tú estás diciendo es que ya al haberse subsumido a la Asamblea Nacional Constituyente ya pierden cualquier cualificación como árbitro imparcial, ¿no?
tanto la convocatoria de las elecciones, al adelanto de las elecciones del 20 de mayo del 2018, como todos los nombramientos, inhabilitaciones, designaciones, resoluciones, amenazas, todo aquello es nulo, de toda nulidad. Vamos a una pausa porque nos van a cortar la cabeza, porque aquí nos van a aplicar a la Constitución. Sí, nos va a aplicar el artículo 1 de la Constitución. Ya venimos con más de Buen Provecho. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, hablamos del CNE, Thaís, y entonces el CNE, sus actuaciones, dicen algunos, dejaron de ser legítimas el día que se postraron de manera pública y notoria frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Otros dicen, no, es el mismo CNE, ese que tenemos actualmente, el que nos permitió ganar la Asamblea Nacional el año. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo te voy a decir qué pienso yo. Yo pienso una cosa distinta. Y lo que yo pienso es que ese CNE que tenía esos miembros del 2015, yo dudo de él antes de tener esos miembros. Ayer se cumplieron, y nosotros hablábamos y así nos va, Thaís, 15 años del referendo revocatorio del año 2004, donde el CNE tenía otra composición. Bueno, ya existía Tibisay Lucena, para los que no saben, creo que Tibisay Lucena era rectora suplente en aquel momento. Pero el presidente del CNE era Francisco Transparencia Carrasquero. Ah, claro. Y estaba Jorge Rodríguez, de rector principal del CNE también. Y el chavismo tenía un tercer rector allí, y la oposición en teoría tenía dos, creo. Que uno se retiró antes del proceso, según lo que recuerdo, que era Ezequiel Zamora, y otra estuvo hasta el final del proceso y terminó su periodo como rectora, que es la que era rectora Sobella Mejía, ¿no? Y bueno, yo te digo que desde ese momento, desde el momento en que se compuso el CNE que permitió ese referendo revocatorio, ya más nunca la oposición tuvo posibilidad alguna dentro del sistema electoral venezolano. No por el CNE, o sea, el CNE es apenas, o la expresión del directorio del CNE es apenas una de las vertientes del problema, sino el sistema electoral en pleno. Desde lo que está plasmado en la ley, hablando de que tú que conoces el mundo de la ley, en la Constitución Nacional, la ley de partidos políticos. No es la ley de partidos políticos. Hay un marco legal. La ley de procesos electorales. Sí. Antes era la ley de partidos políticos. La ley de procesos electorales que te dice cómo se distribuyen o se adjudican, mejor dicho, los cargos a diputados, con el tema del sistema mixto venezolano, que es el sistema entre sistema nominal y sistema de listas. Todo, la distribución circuital, todo. Hay una cantidad de cosas, la automatización del voto. Y yo no me quiero poner aquí fastidioso, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas que hacen que el proceso electoral per se en Venezuela sea muy difícil de acometer para la oposición. O sea, tú entras de primer momento con una desventaja que en algunos casos luce que la puedes remontar, pero en otros es francamente insalvable, ¿no? Esa desventaja. Entonces, quienes dicen, yo voy más allá, por eso voy más allá del hecho que tú arguyes de que no, en el 2017... cuando la constituyente perdieron. No, eso viene más atrás. O sea, con el CNE nunca ha habido chance en Venezuela. Y toda la preocupación que yo tengo es que
se crea nuevamente que la fórmula que se aplicó en el año 2002-2003, previo al escenario del 2004, que era reequilibrar las cargas dentro del directorio del CNE, es decir, vamos a hablar con la verdad por delante, darle un rector más a la oposición, o darle 1 a la oposición y darle 1 al gobierno, o darle 2 a la oposición y 2 al gobierno, y 1 imparcial, que es la famosa fórmula de siempre, 2 y 2 y 1, eso va a enderezar el tema del sistema electoral venezolano. El problema es más profundo. Y de hecho es tan profundo en estos momentos que el principal desafío que yo creo que tiene el sistema electoral venezolano ahorita es lograr que cada voto cuente, en términos de que hay un país que ya ni siquiera se circunscribe al territorio nacional, porque hay un país donde tú tienes mínimo 4 millones de emigrados, que es muy difícil, porque si vamos a hablar con la verdad por delante, esto también hay que decirlo, que es muy difícil que logren votar todos si están en el exterior, porque hay complicaciones legales del estatus legal de cada uno en el país, el tema de que lleguen los votos, de que se contabilicen. O sea, hay un problema complejo, tanto aritmético como legal, y del país real, para que el sistema electoral se remedie en Venezuela. Y ese es el principio para que se cumpla lo que el presidente Juan Guaidó quiere, que son unas elecciones libres. Entonces, hay un problema allí. Hay un problema, y te voy a decir de quién es ese problema. Ese problema no es de los partidos políticos, Neomar. Ese problema es de nosotros, los venezolanos, los electores, los que estamos en este momento en capacidad para asistir a unas elecciones o cuando sea. Los países desarrollados y los no tan desarrollados no tienen un CNE. No existe un poder electoral. Yo te invito a que lo busques. Busca como referencia los 7 países de la OTAN y busquen, si quieres, países de América Latina. Tenemos una oficina. Es una oficina electoral donde el registro electoral, o sea, el nombre y apellido de cada elector, su dirección y su ubicación donde vota, es público, abierto. No hay un búnker como aquí. Eso no puede existir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es un asunto de ciudadanos. Que los partidos políticos sean los vehículos de representación política de los ciudadanos no significa que sea el asunto electoral exclusivo de los partidos políticos. Y nosotros aquí, hasta que no lo entendamos como ciudadanos y asumamos esa responsabilidad individual, vamos a seguir sometidos a lo que digan los partidos. Pero la culpa es nuestra, no es de los partidos, porque eso lo hemos permitido. Nosotros hemos ido ciertamente, como tú dices, a esas elecciones, y yo lo escribí en muchas oportunidades en artículos, como en un juego de fútbol, donde hay 2 equipos y el árbitro está vestido con el uniforme de uno de los equipos. Así fuimos siempre a las elecciones. Solamente las del 2015 pudimos ganar. Y ni ellos ni nosotros nos esperábamos aquella avalancha de votos, ni nos esperábamos el número con el que ganamos en el 2015. Ese fue el día en el que ellos dijeron, no, aquí paramos todo. Por eso nos negaron el referéndum revocatorio, que era un derecho constitucional. Por eso nos negaron las elecciones regionales de diciembre del 2016, que era un mandato constitucional. Por eso inventaron y adelantaron la constituyente cubana, que estaba ya, y eso también lo hemos dicho, eso ya estaba planteado, eso era para el 2019, la adelantan y comienzan ellos entonces a cometer esos errores que los tienen hoy pegados contra las cuerdas, sin posibilidades de salvarse, porque yo creo que nos han pasado muchas cosas malas, pero tenemos que tener un poco de raciocinio, de sentido común, que además que es gratuito. Ellos no van a volver a ser lo que fueron nunca más. Ellos están acorralados, ellos están cayendo en un foso negro y oscuro. Debe ser que como los he visto a lo largo de 20 años, estar en las glorias, haber sido recibidos con alfombras rojas por el mundo, reyes, jeques, artistas, Hollywood, todo el mundo jalándoles, y ahora no son nadie. Hasta sus aliados les están dando la espalda. Hasta el que les cuidaba los lingotes de oro ayer les cerró las puertas. Yo los veo a ellos destruidos. Pero nuestro sistema electoral será mixto, como es lo deseable. Mitad manual, mitad electrónico. Eliminar esa captahuellas que lo que es una amenaza, eso no existe. Y que el registro electoral sea transparente y que no sea un poder, que sea una simple oficina. Porque lo único que tiene que hacer un CNE es garantizar la transparencia en el ejercicio del voto, que es un derecho del ciudadano, un derecho universal. Eso nos corresponde a los venezolanos. Yo no sé si estamos dispuestos a asumir esa inmensa responsabilidad. Bueno, ojalá que sí, y que sea sobre todo, además, un escenario, que propicie un escenario, siendo una oficina de elecciones
como en los Estados Unidos. Y como Cada en 4 España, años. Y como en España, cualquier funcionario anuncia los votos, sin aquella prosopopeya, sin Cada aquella 4 o ridiculez. 5 años unas elecciones de midterm o de intermedio, o sea, y listo. 0 elecciones cada 3 meses, elecciones que no son tal cosa porque no llevan a contabilizar el resultado real de las voluntades de los electores. Entonces, eso es lo deseable. Ahora, tú has dicho que hay, y lo voy a caracterizar con esta palabra, irreversibilidad en cuanto a la situación mala, tirando a pésima o peor del chavismo. Y yo concuerdo en esta opinión a propósito de una evidencia reciente del día de ayer, la comentábamos antes del programa. Parece que las últimas sanciones vía orden ejecutiva de Donald Trump ya están haciendo efecto. Y hay mucha controversia en la opinión pública, no tanto mundial, sino sobre todo latinoamericana, en la historia contemporánea de este continente, sobre la efectividad de unas sanciones económicas aplicadas por los Estados Unidos. Porque el expediente al que se acude siempre es a la explicación cubana y al embargo económico cubano. Bueno, te tengo noticias, Thais. El día de ayer, el banco turco Ziraat Bank, ha dicho que no va a seguir realizando operaciones con el Banco Central de Venezuela, que básicamente pagaba a este banco, intermediaba para importaciones de productos turcos a Venezuela. Y otra cosa que no dicen, pero que uno presupone, que es que triangulaban con la banca turca para poder saltarse sanciones que ya existían, petroleras, el tema económico, incluso que lo comentábamos también, en Turquía había mucha actividad con el oro venezolano. Había ido Tarek El Aissami, creo, a Turquía en estas reuniones, en estas cosas. Pero, ¿por qué digo que son efectos directos de las sanciones de Trump? Bueno, porque las sanciones de Trump, las últimas, creo que la motivación principal que tienen no es tanto la de la restricción de la actividad de las empresas norteamericanas en territorio venezolano, sino que es un mensaje al mundo. Es que ustedes siguen haciendo negocios, bueno, y ese es un fin que persiguen las sanciones desde el inicio, de las primeras sanciones que se hicieron. Pero creo que estas como que están más teledirigidas, ¿no? Entonces, ya vemos como la primera expresión, después de aquellas sanciones, de una empresa internacional, en este caso un banco turco, que dice no juego más. ¿Por qué? Y es de un régimen afín a ¿Por qué? Maduro. Porque lo cierran. Porque en la banca turca, independientemente de todo el legado autoritario que quiera respaldar con el régimen de Erdogan allá en Turquía, tiene que hacer negocios en dólares, Thais. Y tiene que hacer negocios que pasan muchas veces por territorio norteamericano, si no pisen territorio norteamericano. Me han dicho los expertos que todas las transacciones internacionales de dinero obligatoriamente, Neomar, tienen que pasar por Estados Unidos, de allí a que Estados Unidos tome esa decisión. O sea, ellos tienen el poder. El sistema financiero norteamericano es el que rige. Tú puedes hacer negocios en China, puedes hacer negocios en Rusia, puedes hacer negocios en Turquía. Siempre esas transacciones van a pasar por el sistema financiero norteamericano. Si tú haces un negocio con un sancionado por los Estados Unidos, entonces tú vas a ser sancionado también y te van a cerrar tu banco, tu agencia de viajes, tu empresa aeronáutica, tu empresa de barcos o todo lo que tú te hayas inventado para ayudar a Nicolás Maduro y al régimen que tiene secuestrado. Lo puedes querer mucho, pero hasta ahí. Hasta ahí llegó el amor. Porque el dinero no tiene credo, ¿no? Entonces... No, ni las deudas, ni los convenios que se han firmado a lo largo de todos estos años. Y los acreedores solamente quieren que les paguen lo que se les debe, más nada. Y llega un momento en el que solamente si reconocen a una sola persona o reconocen al Poder Ejecutivo encargado en Venezuela como el único que puede pagar, y ya lo ha dicho Estados Unidos, el único que va a pagar y va a cumplir con los compromisos y las obligaciones adquiridas por el chavismo, pues entonces todos se van a plegar tarde o temprano. Yo sé que mucha gente quisiera que fuese más temprano que tarde, pero son 20 años y salir de este complejo problema en el que estamos metidos no se logra de la noche a la mañana. No, y es que uno se desespera, Thais, porque uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo salen? Porque todas las semanas aquí estamos prácticamente... ¿Todos los jueves? Sí, la lista de los jueves. Sí, todos los jueves hay una lista donde además hay varios que son repitientes. Esto es como el colegio, ¿no? Van repitiendo y repitiendo y repitiendo en la lista. Esos son repitientes, arrastran 3 materias, algunos arrastran 5, Diosdado arrastra como 8. Mira, ayer la ex eurodiputada Beatriz Becerra escribió un tuit diciéndole a Europa, pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes?
Está muy lento. Que ustedes están lentos con las sanciones. Tan ¿Qué dubitativo. es lo que les pasa con Venezuela? ¿Van a dejar al pueblo de Venezuela abandonado? ¿Y tú sabes qué les pasa? Los negocios. Mira los negocios y que Las inversiones europeas. wow, en y muchos los casos. países que no los quiero nombrar, países que son cercanos a nosotros, a quienes Claro. países, bueno, ellos no tienen la culpa, los nacionales que a quienes recibimos aquí con los brazos abiertos, Ujú. pero dos países que han hecho vida aquí, su gente, familia, que han sembrado, que tienen arraigo, son dos de los países Piedras de tranca. que no reconocen al presidente encargado Juan Guaidó, cuando esa presidencia interina es de todos los venezolanos que creen en la democracia. No, y que no quieren el esquema de sanciones, que es la trompeta que está tocando Trump. No, y no lo reconocen como presidente. Que es la flauta que está tocando otro. No, pero además de eso, es que se oponen al sistema de sanciones. Entonces es donde yo digo, bueno, ni lavas ni prestas la batea, porque si no estás presto a apoyar una intervención militar en territorio venezolano, porque no vas a poner la OTAN en eso, ni porque está fuera, además del ámbito geográfico y todo lo demás, pero no vas a poner nada, no quieres que Estados Unidos además invada Venezuela, no quieres que la situación de crisis en Venezuela siga, y no apoyas entonces tampoco el tema de sanciones, ¿qué promueves tú? Es increíble porque no le perdonan a Estados Unidos que los haya salvado. ¿Verdad? Sí, es así. Que les salve la cara, porque... Que los haya salvado en la tú en la dices, Segunda sí, Guerra claro. Mundial. O sea, no les perdonan. O sea, lejos de estar, bueno, agradecidos, conciliar. No. El desprecio es profundo. Y por supuesto, ese corazoncito rojo que como les gusta a estos comunistas desde América Tiene Latina. pegada. Que es que sí, o sea, una cosa tan mediocre y cutre como el comunismo del tercer mundo, pues ellos están fascinados con esa cosa, con Cuba y la gente muriéndose de hambre, y no terminan de entender que este no es un gobierno socialista, que esto ya migró a otros añadidos que tampoco Sí. voy a nombrar, pero que todo el mundo sabe. Comunismo es o tiene una intención comunista. Lo que Sí. pasa es que en el medio, En el al final, camino se fueron pegando, ¿no? Sí, Como no, se- es todo lo peor. Pues. Sí, como es como Magneto, ¿no? El eje del mal, se le fue pegando todo lo Mire, peor. Y tú hablabas de América Latina y ese corazoncito. Vamos a ver qué pasó con ese corazoncito a la vuelta del corte Sí. en Argentina. Mucha gente Corazoncito preocupada rojo. por Argentina, por Macri, por el futuro de Macri. ¿Qué va a ser de Macri o Macri? ¿Qué será de ti? Después del corte comercial vamos a hablar de Argentina. Ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, estamos de vuelta en Buen Provecho, Thaís, y la desgracia no es solo venezolana. Hay una posibilidad real de que la desgracia sea latinoamericana. Yo creo que no es una posibilidad, es casi una certidumbre de que el problema comienza y termina no en Venezuela, sino en Latinoamérica. Lo que pasa es que en Venezuela lo hemos visto de la peor manera, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que quiénes son los populistas? ¿Los políticos o los pueblos? Hay un, como dirían en el mundo de la gastronomía, hay un maridaje. Porque una buena mesa Qué bueno eso. sin un buen vino Ajá. no camina. Entonces, para que eso salga a flote, tiene que haber una conjunción entre las dos cosas, entre los dos factores. El liderazgo político te responde en la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, a lo que la gente quiere. A lo que quiere oír, a lo que quiere que hagas, a cómo quieres que te comportes, así responde el liderazgo político. Son contadas, Thaís, las excepciones en la historia de los líderes políticos que rompen con el mundo de las preferencias mayoritarias de los electores. Es decir, Churchill es un hiato en la historia
Bueno, y no sé, puede que por ahí alguien salte y me diga, cuidado con Churchill porque... Pero hay liderazgos políticos como el de Churchill que frente al mundo de lo que era el Partido Conservador y el Partido Laborista y lo que su propio partido, que era el conservador, ¿no? en Gran Bretaña, decían en aquel momento, y lo que la gente o el común de la gente podía pensar, que no lo sabemos, no tengo los estudios de opinión a la mano. El tipo dice, mira, lo que yo creo es esto, y lo que yo creo es esto, y lo que yo creo es esto. Y eso le salió bien, porque eso todo hay que decirlo, eso le salió bien en parte de su vida y otras veces le salió mal. Churchill, por ejemplo, arrastraba de su primera etapa política, militar, muchos bemoles por los fracasos que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Y fue por decisiones, él mismo lo termina admitiendo. Al final, mira, me equivoqué cuando llevé a unos hombres a una posición geográfica que no es la que era, una avanzada que no era. O sea, eso es. Pero era un tipo empeñado en sus decisiones. Pues los líderes políticos no todos son Churchill, la mayoría no lo son. La mayoría son maleables. Y esto lo digo atajando y trayendo a nuestra realidad el tema de Macri, ¿no? Macri llega en el año 2015, previo, por cierto, a la elección parlamentaria nuestra en Venezuela, fue creo que mes y medio antes. Yo lo recuerdo clarito, lo estaba viendo por televisión. Y fue como una primera clarinada. Uno dijo, caramba, va a cambiar el continente porque Macri va a ganar en Argentina. Nadie pensaba que iba a ganar. Había esperanza, como siempre, los demócratas creemos que los sueños se pueden alcanzar y todo lo demás, pero no pensábamos que iba a ganar Scioli. De hecho, le ganó las PASO en aquel momento también, pero por más estrecho margen de lo que pierde ahora. Y termina ganando. Y luego viene el triunfo parlamentario en Venezuela. Entonces uno dice, esto se está cayendo. Estaba el caso con Dilma ya. Creo que estaba cristalizando ya, o ya había cristalizado. Y esto se está cayendo. Y Macri fue como la primera gran esperanza en esta nueva oleada latinoamericana, de que las cosas podían ser distintas porque comenzaba, número uno, a colapsar el Foro de Sao Paulo y que los tecnócratas empresarios, que tenían todo un mundo de visiones y cosmovisiones distintos a este populismo del Foro de Sao Paulo tirado hacia la izquierda, podían plantearle a la región. Y no fue. Macri no fue. Macri trató, y yo no soy quien, bueno, soy argentino para criticarlo, de llevar el barco hasta donde mejor pudo en medio de una sociedad que es muy compleja como la Argentina en su sistema político. Y el fenómeno que termina acabando con Macri es la economía, como en todos casos. El tema de querer estar bien con Dios y con el diablo. Y la coronación de este tema, o la coronación del Macri que no pudo ser, es la candidatura a la reelección de Macri con la fórmula que escoge. Escoge un tipo venido del mundo tradicional argentino, que es el mundo peronista. Cuando tú ves esto, y además, bueno, ahora está actuando por reacción. Ayer vi que hay un programa de ajustes donde van a eliminar el IVA en unos alimentos, en unos productos. Ya no le creen. No, ya Macri está listo. O sea, Macri no gana las elecciones, no las va a ganar. No hay ningún chance que las gane. Aquí tuve un diferendo con alguien por aquí que me decía que no, que yo no sabía lo que estaba hablando. No va a ganar, no hay posibilidad real, ni matemática, ni espiritual, ni sentimental. Quien diga eso además no conoce el sistema argentino. El tercer candidato no pinta nada, como pintaba algo el candidato de tercera opción en el 2015, que era Massa. Y la gran pregunta es esa, Thaís, es si América Latina está preparada para escuchar cosas que no quiere escuchar. Mira, despachar el debate de América Latina en 2 minutos, explicar por qué somos como somos es muy difícil. Pero yo lo decía en estos días, uno de los grandes problemas que nosotros no hemos resuelto es nuestra visión de minusvalía y de inferioridad. O sea, que nosotros nos pasaron cosas porque nos colonizaron. Por otro, siempre por otro. Y es por otro. Siempre es y la otro. culpa es de la vaca. Y yo recomiendo a quien quiere adentrarse sobre el problema latinoamericano, no de Argentina. Lo que pasa es que Argentina es como, yo lo he dicho, es un tango porque es demasiado dramático. El tema en Argentina es muy dramático. Pero quien quiera adentrarse en por qué somos como somos y qué se puede hacer para dejar de ser como somos, yo le recomiendo un autor venezolano. Se llama Carlos Rangel. Del buen salvaje al buen revolucionario, el tercermundismo, una cantidad de libros. Que miren, como poco, no es porque sea venezolano, es que hay pocos latinoamericanos visionario, además, que planteen con la densidad teórica el problema latinoamericano como él. Y en los tiempos en los que los dice, donde todo el mundo era comunista. Además, un tipo, Sí. ese es otro. Carlos Rangel, Sí. no dentro de los políticos activos, No, pero no. quizás de los intelectuales. Así es. Un rupturista. Diciendo las cosas como a veces Lo que las él dice piensa, uno, que no le gustan a lo los que él- demás. exacto. Que uno lo digan a destiempo, pero bueno, uno cumple con decirlo. Pero ¿no? en eso estamos, pues, ahí. O sea, el problema es que Macri nunca en realidad hizo un gobierno liberal, que es lo que uno esperaba. O sea, gobierno de absoluto y de confrontación absoluta al sistema. Bueno, porque quizá, y entonces por ahí la palabra mágica ahorita es gradualismo. Se le pasó la mano con el gradualismo. Quiso. Por ahí leí otro tuit maravilloso que alguien decía, Macri se me parece al segundo Carlos Andrés Pérez.
que quiso hacer cosas, pero después se quedó a medias, y claro, no son economías comparables, No. ni circunstancias históricas comparables. Ni hay una conspiración de por medio tampoco entre los partidos, ni nada, ni hay partidos tradicionales tan acendrados como en Venezuela había de ICOPEI. Pero dice, esa cosa del gradualismo versus los radicalismos en cuanto a la implementación de reformas, eso. Y es que no le va a pasar a Fernández entonces. No va a tener que pedir un préstamo al Fondo Monetario. ¿Y cuáles son los requisitos del Fondo Monetario a quien pide préstamo? A mí me gusta que haya perdido Estado Macri, mínimo. te lo juro, me gusta. Y que le toque a un socialista reformar la economía y que asuma las responsabilidades que le va a exigir el Lo que Fondo no hizo Monetario. Macri. Porque Macri no lo iba a poder hacer en los términos, pero este sí. Ahora, a mí me recuerda esto muchísimo cuando gana el Rajoy después de Zapatero. Exacto. España estaba completamente destruida económicamente. La octava economía del mundo estaba destruida. Mira, Neomar, allá en España, los ecuatorianos le compraban el tratamiento médico a los familiares que vivían en Ecuador, en euros. Y eso lo pagaban los españoles con sus impuestos. ¿Viste? Se estaba desangrando España. El desastre del paro. Y ahí. allá no decían ni esta boca es mía. No. Llegó a reformar aquello que lo reformó y salvó la economía. Rajoy, mira cómo terminó. Ese sí lo hizo. Ese sí lo hizo, ese sí avanzó. Yo recuerdo, yo decía, no es político porque comenzó a quitar los subsidios, imagínate, a los niños inválidos, a los que estaban en sillas de ruedas, a los hospitales públicos. No era político. Yo decía, bueno, es una empresa que está reestructurando y restaurando la economía de un país, porque no había medidas políticas. Vino a arrasar con todo y pudo rescatar la economía. Pero mientras están desangrando los países, los socialistas no dicen esta boca es mía. No dicen nada. Les gusta que les roben, les gusta un ladrón, así como les gusta Pablo Escobar, así como lloran porque al Chapo le aplicaron cadena perpetua, así como lloran aquí porque la pastilla que debe costar 5 bolívares, ahora cuesta 300 bolívares. Recuerdo yo casi mis primeros programas aquí un señor llamó a criticar y yo me atreví a decirle, señor, pero ni la caja, ni la tinta, ni la elaboración de la caja para la pastilla cuesta 5 bolívares o 3 bolívares. Estamos preparados para esto. Yo no quisiera estar en los zapatos. La palabra es estamos preparados para la realidad. No, yo no quisiera estar. Esto no quisiera. Porque estamos hablando de la realidad. Porque si no entendemos, vamos al caso de Venezuela, que en estos casi 6, 7 meses, 8 meses, no se ha podido superar o llegar al cese de la usurpación. Si no hemos entendido ese paso político y este proceso que estamos viviendo, yo no sé si vamos a estar preparados para entender la grave crisis económica, porque yo creo que en este país a la gente no es que no le gustó el modelo Hugo Chávez, en este país no les gustó que el modelo les tocara el bolsillo. Que el modelo se agotara, Thaís. Vamos a ir a la pausa y venimos con más de qué va a ser de Venezuela, qué va a ser de Latinoamérica, si no, vamos a ver la realidad algún día. Nosotros vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así No. De Y Así Nos Va, no, de... No importa, no importa. Buen provecho. No bueno, importa. Y así nos va con Thaís Peñal. Ya venimos con más. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta, aquí estamos con las anécdotas. Thaís se echando un cuento bonito.
Por ahí tenemos varios oyentes que quisieran. Oye, no, este cuento yo debería venderlo. Unas cosas que pasan aquí. Pero bueno, Qué bueno que uno no tiene por qué. ¿Ah? No. ¿A cuenta de qué? No, bueno, mira, ese tema que dejamos planteado en el corte anterior es el tema venezolano. El tema venezolano es, ok, cae Maduro. Viene el presidente Juan Guaidó a ejercer ahora sí funciones plenas como presidente de la República o quien sea, porque hay unas elecciones. Él hace su gobierno de transición, pasó el gobierno de transición. No estoy hablando de cosas, o sea, estoy del mundo ideal. O sea, no estoy hablando de qué va a pasar en el gobierno de transición, si se sostiene o no, si los militares echan el golpe o no. Ese es otro tema. Sí. Y viene el día después. ¿Cuál es el programa económico, Thais? El programa económico que empieza con un mandamiento. Primer mandamiento del programa económico del presidente que venga. Usted tiene que trabajar porque el Estado venezolano no le va a suplir una cantidad de cosas que no desde hace 20 años, incluso a veces hasta de hace 50 y 60 años le venía supliendo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted va a apoyar eso? No, usted no lo va a apoyar. Eso es un problema. Y es un problema entonces donde usted va a entrar como gobernante, como funcionario público, en el tema de ¿lo hacemos gradualmente o lo hacemos por shock? ¿Hacemos las reformas pelo a pelo o las hacemos de golpe? Bueno, a Macri no le fue tan bien con los gradualismos. ¿Cuál es la enseñanza del caso argentino? Que cuando uno es muy gradual puede que no llegue a nada y que el peor de los mundos termine ocurriendo. El peor de los mundos es que se restaure el viejo orden o el viejo régimen dentro de esos sistemas. En este caso es el kirchnerismo. Va a volver el kirchnerismo. Yo no sé si Cristina va a gobernar directamente o no, porque ella es vicepresidenta, al final de cuentas no es presidenta. Pero el caso es, y lo que a mí me preocupa, Thais, es que ahora la izquierda latinoamericana nuevamente va a tener el latiguillo en la boca de que miren cómo gobernaron los tecnócratas neoliberales. Mira cómo lo hacen, no sirven para nada. Cuando Macri en realidad no hizo ninguna grandes reformas, porque el problema es que no las hizo. No sabemos qué hubiese pasado, quizá lo hubiese ido mal, pero por lo menos hubiese hecho algo distinto. El problema lo tienes en la queja, no sé si te llegó el video de un programa de radio así como con un Daniel Lara Faría que escuchaba a una señora que le decía, pero ¿qué es lo que tú pides? Bueno, que no me dieron el plan, que no te dieron el plan, no, y que a mí no me alcanza, no te alcanza, y yo tengo 6 hijos, y que mi marido trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero yo también, le decía el Daniel Lara que la atendió, yo también trabajo, mis hijos también, a mí tampoco me alcanza, entonces a mí no me alcanza, pero yo no estoy pidiendo planes. En el caso de los planes son las misiones aquí, las misiones, todo este tipo, esta cantidad de subsidios que está acostumbrado este país a que le den. Aquí el mensaje es muy claro, aquí se acabó la plata. Aquí no hay manera. Aquí se acabó la plata, se la robaron toda. Mientras se la robaban, usted recibía Cadivi, usted recibía la que no llegaba al 1% de la riqueza. Era menos del 1%. Lo que pasa es que eso maquillaba todo el operaciones a los ojos, a la vista, se hacían cirugías plásticas, las mujeres en PDVSA, convirtieron PDVSA en un partido político, viajaban con las cajas de ahorro de los ministerios por todo el mundo. Entonces, ahí se fue desangrando un país y nadie lo vio. Repito, se robaron 2 veces el Banco Industrial. Chávez ponía a la enfermera a ser la tesorera general de la nación sin rendirle cuentas a nadie. Al edecán, que además era el marido, entonces ahí eso se fusiona en la unión conyugal y se cogen todo el tesoro de la República. Y bueno, y se acabó la plata, sí. Se acabó, y aquí nadie dijo ni esta boca es mía, porque nosotros no tenemos un solo registro de una marcha, una protesta, una concentración, que son derechos legítimos de los ciudadanos para condenar hechos como la corrupción, para condenar la corrupción de 20 años. Eso no le corresponde a la MUT, nos corresponde a nosotros. Entonces, bueno, se acabó la plata, se robaron todo, aquí se acabaron los subsidios, se acabaron las misiones, se acabó la educación gratuita, van a tener que pagar por lo menos la matrícula de los estudios. Se acabó la salud, no construyeron ni un solo hospital, no hay insumos médicos. O sea, aquí se acabó todo. O sea, no hay obra de gobierno tangible. Hay nada. No. Eso yo lo digo y la gente se alarma. No, pero digo, dígame cuál es el hospital, dígame cuál es la universidad. ¿Cuál es la autopista? ¿Cuál es la autopista que deja? Esa es la obra de gobierno física. Claro, hay otras obras. Uno puede decir, bueno, no, hay cosas que no son tan tangibles. Vamos a hablar de economía, pues. Que la gente la economía la ve en unos números y no entiende. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de los indicadores macroeconómicos. Bueno, tiene este país un país que tiene más de 5 años decreciendo, el único, que ni Haití, creo, en América. Que tiene 5 años seguidos en recesión.
Así que no crece, y de paso con una hiperinflación. Bueno, eso es otra cosa. ¿Cuál es la obra del chavismo? Nada. Tú lo llevas a lo económico, yo lo llevo a lo intelectual, porque van en paralelo. El decrecimiento es igual, el intelectual, el cultural, el educativo, el científico. O sea, nuestra paralización es absoluta y no hay dinero para levantar. Por eso es que esto. no hay legado de Chávez que defender nada. O sea, eso no, el que venga a decirle a usted, no, que yo vengo a defender el legado porque este lo estropeó. Chávez no dejó nada, quítese eso de la cabeza, eso no existe. Bueno, sí dejó este desastre. No, dejó el desastre y se murió y entonces le echó la burra para el monte a Maduro y ahí está. Bueno, Maduro está haciendo lo que puede, que es terminar de destruir. Por supuesto, él es el legado. Bueno, el legado bien expresado de Chávez es Maduro. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Entonces, si alguien tiene alguna duda de que Hugo Chávez nos odiaba, miren a Maduro. Nos dejó a Maduro. Nos vamos, Neomar. Mira, qué rápido. Sí, bueno, siempre. Bueno, gracias por acompañarnos en este mediodía, en este buen provecho, en este análisis de la semana con Neomar Hernández. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.